Información. 4 en Canal 4. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Noticias de la Semana. Como todos los viernes, vamos a hacer un análisis de las principales noticias de esta semana que ha transcurrido. Vamos a la presentación de los títulos de hoy. Hemos logró que el Senado convirtiera en ley el presupuesto 2019. Con 45 votos a favor, 24 en contra. Las noticias falsas no solo nos invaden y confunden diariamente, sino que también muchas veces nos implantan pensamientos intencionados, a los cuales debemos estar atentos. Las elecciones del próximo año alejan a los funcionarios políticos de los verdaderos problemas actuales que sufre el pueblo argentino y de los que urge que se ocupen. Con 45 votos a favor, 24 en contra y una abstención, el Senado de la Nación aprobó el presupuesto 2019 que ya había logrado pasar airoso por la Cámara de Diputados. Bien, este es el primer tema que voy a desarrollar, pero no quería dejar pasar el comienzo del programa como para mencionar por lo menos lo que habíamos venido viendo la semana pasada, que es muy importante y que sigue sucediendo. Lo que pasa es que se van acumulando las noticias y tengo que hacer un respeto, digamos, por si las más inmediatas y más resonantes. Pero la semana pasada les había tratado el tema del éxodo hondureño hacia Estados Unidos, el cual, por supuesto, ha continuado. Parte de los migrantes ya han llegado a Tijuana, que es uno de los puntos por donde pretenden pasar, que de esa manera lograrían pasar a San Diego en Estados Unidos. Por supuesto, algo muy difícil porque está toda la frontera cerrada, sellada por fuerzas de seguridad. Pero se están amontonando, llamémosle así, de a poco los 7.000 y pico emigrantes de distintos países, porque se han sumado desde los hondureños, que son los que han comenzado este periplo hacia la frontera de Estados Unidos, se le han sumado mexicanos, guatemaltecos y de otras nacionalidades que quieren escapar de la pobreza en algunos casos y fundamentalmente los hondureños de los asesinatos y de la violencia continua que hay en su país. Ese es uno de los temas. El otro de los temas que ha resonado mucho ayer son los atentados que han ocurrido en Buenos Aires por medio de grupos anarquistas. Esto es una noticia que está, digamos, formándose porque las autoridades recién están haciendo los interrogatorios y bueno, si es algo importante que valga la pena, lo tomaremos la semana que viene para llevarlo a hacer un análisis. Fundamentalmente un análisis de lo que es el movimiento en nuestro país, que el movimiento anarquista, que se remonta a principios del siglo pasado, traído por la inmigración justamente, fundamentalmente de los italianos. Bueno, esos dos temas no quería dejar de tocarlos porque siguen teniendo vigencia y los había tratado la semana pasada. Seguramente le vamos a dar continuidad el viernes que viene. Vamos ahora sí a lo que he presentado como primer título de hoy y que tiene que ver con la aprobación final del presupuesto 2019 en la Cámara de Senadores, en el Senado de la Nación. Había tenido ya una aprobación en la Cámara de Diputados, pasó a senadores y antenoche ya se llegó a la votación definitiva, que como decíamos en la presentación, 45 votos a favor, más de lo que esperaba realmente el gobierno, 24 en contra y una abstención. Por supuesto, como todos estos debates en diputados o en Senado, sirven para las chicanas de un lado hacia el otro, los términos ofensivos de un partido hacia el otro, y también debatir
las cosas fundamentales del proyecto que está justamente, valga la redundancia del término, debatiéndose en el recinto. Y haciendo un análisis de todos aquellos que hablaron, ahí vemos en pantalla cómo fue la definición, ¿no? Como les decía recién, 45 a favor, 24 en contra y un senador que se abstuvo. Pero hay algunos detalles como para mencionar. Por ejemplo, que uno de los senadores de Cambiemos, el representante de Santa Cruz, por las causas de lo que está viviendo en su provincia y que este presupuesto le quita ingresos a su provincia, votó en contra, a pesar de que pertenece al grupo de Cambiemos. Pero sí le sumaron votos a estos 45 que tuvo a favor el oficialismo, que vinieron del partido peronista, de la parte de la fracción del peronismo que está más allegada al gobierno nacional, de la mano de Miguel Ángel Pichetto, que es, digamos, un poco el que cumple, digamos, como si esto fuera una película, el que cumple el papel de más sensato y que trata de poner paños fríos entre una parte y la otra, porque él sigue perteneciendo al partido peronista, pero reconoce de que el gobierno actual necesita un apoyo para llevar a cabo el propósito de lo que tiene y que si se lo coartara no podría llegar al final de su periodo y sería lo peor que nos puede pasar, aún más de lo que nos está pasando. Hubo algunos comentarios interesantes por parte de algunos de los senadores, pero fundamentalmente lo principal es que gran parte del presupuesto está abocado a lo que es la contención social, mucho que va para las jubilaciones, una gran parte, la educación, el mantenimiento de los planes sociales, sobre todo las AUH, las asignaciones por hijo, y dentro de lo que puede hacer el gobierno, que tiene toda la intención de bajar los gastos del año que viene, entonces el presupuesto está mucho más acotado. Por ejemplo, en educación se le ha quitado mucho presupuesto a la construcción de nuevas escuelas o el mantenimiento de las mismas. Dicen que es por este año, que hay que aguantar, que después se reanudarán. Para San Francisco vino bien de que en Cámara de Diputados se había aprobado un presupuesto de 50 millones de pesos para el CUF, para la institución de nuestra ciudad, y en senadores, luego de algunos intercambios, se logró que se lo llevara a 100 millones de pesos, o sea que va a venir muy bien una institución de que estaba un poco discutida hace apenas 4 o 5 meses atrás y no sabía si se iba a seguir, si iba a continuar o cómo iba a ser. Bueno, hay para las dos cosas presupuesto, para un nuevo edificio y para nuevos profesores o para el pago de los profesores que están ejerciendo en dicha institución. Eso es lo que concierne a lo que nos afectó como ciudad. Como provincia, la mayoría de las provincias no han hecho grandes aportes al presupuesto nacional. El gobierno sí quiere llegar a un déficit cero con respecto al Producto Bruto Interno. Les recuerdo, el Producto Bruto Interno es lo que generamos todos los argentinos en el periodo de un año. Ese dinero, esa producción que generamos, se tiene que gastar de una forma acorde, ingresos, egresos. Hasta ahora no se vino haciendo, estábamos siempre con saldo en contra, ¿no? Volvamos a los ejemplos clásicos. Una familia gana 20.000, gasta 25, llega un momento que se asfixia. Bueno, la intención del gobierno de este año es que se gaste lo que se ha presupuestado, este presupuesto justamente que se aprobó, que presentó Cambiemos y que aprobó la Cámara de Diputados y senadores. Por supuesto, hay mucho achique en todos los gastos, algunos que nos duelen más que otros, como es el caso de la educación, como es el caso de la salud. De todas maneras, el grueso, el 77% del dinero que hay para presupuesto va justamente a eso: salud, educación, asistencia a los jubilados,
y a los planes como en el caso de la asignación universal por hijo. Vamos a ver cómo se va desarrollando, porque siempre quedan partidas que después se pueden sacar, por ejemplo, de rutas o de construcciones viales y pasarlo a educación. Se puede hacer eso dentro de lo que es el presupuesto, está permitido siempre que una asignación de un segmento pase a otro que la necesita con más urgencia. Pero el gobierno, les reitero esto, está empecinado a terminar en cero. O sea, entran 10 pesos, gasta 10 pesos, no quiere gastar un peso más. Siempre nos estábamos acostumbrados a que, por eso fue tan debatido este presupuesto, que se presupuestaba para el año próximo 10 pesos y después se gastaban 12, 13, no le daban mucha importancia realmente a lo que se había presupuestado en las cámaras. Este año el gobierno sí o sí quiere respetar eso, porque es una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional para que le siga dando el dinero que necesita para pagar los intereses de la deuda externa y para mantener todo este sistema del gobierno en marcha. Es para destacar la actuación de Miguel Ángel Pichetto, como les decía, que es un poco conciliador entre los dos extremos. Hubo postulados muy interesantes, no vale la pena que los desarrolle acá, seguramente ustedes los habrán leído. Vamos a ver si se cumple durante el año próximo lo que se han comprometido a hacer. No gastar más de lo que va a entrar. Se supone que durante el año eso se puede ir ajustando, pero sí o sí tiene que haber déficit cero. Entran 10, se gasta 10. Vamos a ver si lo cumple. Vamos al segundo tema de hoy. Con el auge de las comunicaciones digitales y sus aplicaciones más conocidas como WhatsApp, Twitter o Facebook, las noticias falsas se propagan y son muy difíciles de corroborar. Bueno, este es un tema que tiene que ver con casi todos los temas que tratamos en este espacio. ¿Por qué? Porque estamos hablando, el tema es esto, justamente, noticias de la semana. Las noticias yo las voy recabando de distintos medios, ya lo he comentado muchas veces acá, medios del exterior, de países latinoamericanos, diarios fundamentalmente, de España, de Francia, con distintas tendencias. Algunos muy de izquierda, un Le Monde Diplomatique o un diario El País, un diario El Mundo de España, El Mercurio de Chile o Globo de Brasil y, por supuesto, los nuestros. Este es el trabajo que me he tomado yo para este programa. Es casi imposible que alguien en lo cotidiano, en lo diario, salvo que esté jubilado y no tenga nada que hacer, se ponga a hacer todo esto, ¿no? De analizar una noticia en distintos medios y ver qué dice cada uno, cómo nos ven desde el extranjero ante una noticia. Y nos encontramos muchas veces con lo que se da por llamar hoy, con un término snob en inglés, fake news, o sea, noticias falsas. Las noticias falsas siempre han existido. Lo que pasa es que ahora, y por supuesto son tendenciosas, o sea, hay una contienda entre dos políticos, uno dice que el otro dijo tal cosa o que hizo tal cosa, y mientras tanto se va deduciendo si es cierto o no es cierto, la noticia se propaga. Como decían en la Segunda Guerra Mundial Goebbels, el asistente de Hitler, miente, algo quedará. O algo parecido, pero la recuerdo de esa manera la frase. Miente, que algo quedará. ¿Por qué? Porque realmente nos quedan, leemos una noticia y la damos por cierta. ¿Por qué? Porque apareció en el diario La Nación, en el diario Clarín, en ámbito financiero, en Infobae, o bueno, las que podemos leer de nuestro país. O algunas del exterior también, aquel que se moleste en hacerlo. Pero no siempre es así. Ahí vemos en imagen, por ejemplo, cuando se produjeron justamente el tema que estaba tratando recién, el tratamiento del presupuesto 2019, hubo unas manifestaciones muy violentas en Plaza de Mayo,
donde la policía hizo muchas detenciones, dentro de las cuales había 2 venezolanos, un peruano y hasta un turco, o sea, un muchacho de nacionalidad turca. Esta foto que vemos acá, donde se ve a estos muchachos abrazados con Cristina Kirchner y con el representante, bueno, que ya no está más, en el gobierno kirchnerista, por supuesto, no son ellos, no son los venezolanos. Tienen un cierto parecido, pero si uno ve la foto de los venezolanos y ve a estos chicos, nada que ver uno con otro. Estos son de la Cámpora, son chicos que siempre han estado, muchachos que siempre han estado dentro del kirchnerismo, dentro de la Cámpora con Máximo y demás, pero no son los venezolanos que se detuvieron. Sin embargo, estas fotos, junto a otras, salieron como que eran enviados venezolanos del gobierno de Maduro para crear una desestabilización dentro del país, entonces, nada que ver. Bueno, esto es un ejemplo. Durante la campaña, y que no es solamente en nuestro país, lo que pasa es que el crecimiento tan avasallador de los medios de comunicación, Facebook, Twitter, Instagram y tantos otros que hay, hace que este tipo de noticias se propaguen y se diseminen de una manera tal que aquel que los ve dice, mira los tipos estos, los venezolanos, arriba que son extranjeros, vienen, hacen lío acá, estaban con el gobierno kirchnerista. Y no es que hago esta aclaración porque quiera defender al gobierno kirchnerista. Hay un montón de noticias que están en contra del gobierno macrista y que son mentiras también, como estas. O sea, Macri dijo tal cosa, Duhovne dijo tal otra, y no son ciertas. Ya bastante lío tenemos con las que dicen que son ciertas. Que no son de los más hábiles para dar las noticias o para hacer comentarios. Arriba de eso todavía se les indalgan cosas que realmente no han dicho. El fenómeno de las fake news, de las noticias falsas, hablemos en nuestro idioma, es mundial, propio de la digitalización de los medios, de los blogs. Yo nombraba Facebook, Instagram y bueno, todos los más conocidos, pero también están los blogs personales que escribe cada uno que quiera hacerlo, arma un blog en internet y opina de lo que quiere. Como, bueno, los argentinos somos especiales en eso de opinar de lo que no sabemos, como dice la canción, en cada esquina, perdón, en cada esquina se arma una selección, todos creemos que sabemos cómo armar la mejor selección de fútbol, todos creemos que sabemos lo mejor de política, todos creemos lo que sabemos física, astronomía, sabemos de todo. Bueno, cada cual puede hacer sus comentarios. El hecho está que aquellos que los leemos podamos sacar una conclusión, salvo que sea una cosa muy descabellada, algo como esto que les mostraba en la fotografía de recién, es totalmente creíble. Para el común de la gente, como decía el doctor Néstor Gómez cuando me acompañaba en esta mesa, para el hombre de a pie, aquel que no tiene tanto interés o que no tiene tiempo de dedicarse a buscar si es cierto o no es cierto, para él le quedó grabado de que estos 2 muchachos eran venezolanos que vinieron a hacer lío a la Argentina, mandados por Maduro, por los medios como espías y demás. Toda una fantasía que no es cierta. No es cierto porque cuando lo empezaron a investigar se dieron cuenta que ni ellos, ni el ciudadano turco estaba haciendo un trámite. Los detuvieron, estaban a más de 8 cuadras del Congreso, pero bueno, sirvió como tapa. Perdón, quiero hacer esta aclaración. Los líos existieron, las piedras se las tiraron a los policías, hirieron a policías, hubo un desastre, volvieron a romper la Plaza de Mayo, costó más de 10 millones de pesos, antes había costado 20 millones, ahora 10 millones de pesos nuevos para... O sea, no estoy negando el hecho, estoy haciendo un análisis sobre la forma de comunicar los medios. Ayer pasó lo de Recoleta, la detonación de un artefacto explosivo por la mala manipulación del mismo, que le explota en la mano a la supuesta integrante de un grupo
que quería poner el explosivo. Ya enseguida dijeron de que, en algunos medios, de que cobraba 2 asignaciones por hijo y que se consideraba anarquista, y si se consideraba anarquista, ¿cómo puede ser que está cobrando algo del Estado? El anarquismo no cree en el Estado, en ninguna de las instituciones, y sin embargo no es así. La secretaria Stanley, que es la que maneja los subsidios sociales de todos estos tipos, en este caso la AUH, Asignación Universal por Hijo, salió a desmentirlo, dijo, no, esta señora o señorita tiene 2 hijos, sí, pero no tienen asignación, el gobierno no le paga ninguna asignación. Pero bueno, ¿qué sacaron? Rápido, hay que sacar la noticia rápido, porque si no te la saca el contrario. Entonces la manda al aire, y entonces hay que salir rápido con la pantalla en rojo, con letras grandes, y que diga, era anarquista, pero cobra 2 asignaciones. En ese apuro por tener la noticia más rápida, muchas veces se miente, no a lo mejor queriendo, pero sí por no serlo profundo en la investigación, como para que nos llegue a nosotros la realidad. Esto, le decía, pasa en todo el mundo. En las elecciones que ocurrieron en Estados Unidos, en las que salió triunfador Donald Trump, hubo millones de falsas noticias a favor de Trump, en contra de Trump, muchas formadas por grupos que dicen que habían formado los mismos republicanos, o sea, los que representan a Trump, sus seguidores, largaban continuamente falsas noticias en las redes para captar más votos. Ha pasado lo mismo con que apareció Donald Trump con una camiseta, teniendo una camiseta así como si fuera la de Messi, pero que decía Bolsonaro para las elecciones de Brasil. También es falsa, es una foto que él sostiene una camiseta de un equipo de fútbol americano y le colgaron una camiseta de Bolsonaro. Como esas cosas, a diario tenemos muchísimas. Entonces, ¿cuál es el análisis que quiero hacer de esto? Aquellos que quieran tener la noticia como realmente es, debemos ser más cautos. No nos tenemos que caer en la primera información que recibimos. Analicémoslas un poco, porque todo lo que nos pasa porque también dejamos nosotros que nos pasen estas cosas, porque contribuimos de una manera u otra a esto. Vemos esa noticia, se la comentamos al primo, al cuñado, el cuñado va a la panadería, se lo dice al panadero, el panadero hay 5 o 6 alrededor, y así se termina difundiendo una noticia que no es real. Hace apenas una semana, me parece que fue en Brasil o en México, mataron a un pobre hombre que lo acusaron en las redes sociales, en Facebook, lo acusaron de violador y lo agarraron en el barrio y lo mataron. Y el tipo no era. Vuelvo a esto, porque es un caso anecdótico. Vienen épocas muy difíciles, no solamente para la Argentina, para el mundo en general. Vivimos en una época muy acelerada con lo que respecta justamente a todo este tema de las noticias. Entonces, si queremos estar informados, leamos con detenimiento, tenemos la posibilidad de internet, de ver distintos medios, no nos casemos con ninguno de ellos y analicémoslo como para tratar de llegar. Esto no es la seguridad de que vamos a tener, esta es la posta, tengo la noticia justa, pero por lo menos tomémonos el tiempo de analizarlas un poco y no de que nos laven el cerebro o nos implanten en el cerebro con noticias que no son ciertas, algunas tendencias de aquellos que tienen toda una organización montada justamente para eso, para que a vos se te clave en la cabeza de que Macri no sirve para nada o que de Cristina es una ladrona terrible. Bueno, pueden ser ciertas las dos cosas, quizás. Pensémoslo, analicémonos, porque después somos nosotros los que vamos a poner los votos para que esté uno u otro en el poder.
no nos quejemos después si no nos tomamos por lo menos la molestia de analizar un poquito lo que vemos y no dejarnos manejar de una forma casi infantil. Vamos a hacer un breve corte y voy al último tema de esta tarde. Todos los pensamientos y proyecciones de los políticos están ahora definidos hacia un solo escenario, las elecciones del 2019. Mientras tanto, todos nos preguntamos en qué condiciones llegaremos. Bueno, vamos al tercer tema de hoy, que tiene que ver... A mí me gustaría llegar... El viernes, último día de la semana, venimos medios castigados con todas las cosas, cada uno con su trabajo, con su estudio o con lo que esté haciendo. Y me gustaría llegar y dar buenas noticias, está todo bárbaro. Lamentablemente tampoco es para hacer de esto un martirio, pero la realidad de las noticias... es lo que me propongo llevarles a ustedes, por lo menos desde mi punto de vista. Por supuesto que no tengo la razón segura en todo, pero sí en lo que uno ve. Y este tema que les decía en la presentación, que las elecciones del próximo año alejan a todos los políticos de la realidad del día a día, que es la que sufrimos todos. Yo estoy seguro que si bajo de acá del estudio y me paro en la esquina del canal, pleno centro, y le pregunto a 10 transeúntes cuándo son las próximas elecciones, cuándo son las próximas pasos, o cuándo son las próximas elecciones para presidente, más de uno me va a decir, mira, creo que el año que viene, me parece que el año que viene, pero decirme cuándo van a ser las pasos, que son en agosto, cuándo va a ser las definitivas, ¿qué se elige? La mayoría de la gente no tiene ni idea. No porque sean ignorantes, porque están en lo cotidiano, en lo del día a día, en la necesidad de sobrevivir esta etapa tan difícil que estamos pasando. Y vuelvo a insistirle, a nivel mundial, no solamente en la Argentina. Por supuesto, atendamos lo nuestro, lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra familia, en nuestra provincia, en nuestro país, pero también pasa en el mundo. Y los políticos, cuando uno está inmiscuido en ese día a día de correr al banco para levantar un cheque, o aquel que vive de un sueldo que no le alcanza, que tuvo que pedir un crédito, ni hablemos de aquel que tuvo alguna desgracia de algún enfermo en la familia o algo y le desestabilizó el presupuesto de su mes. Bueno, todo eso, parece que los políticos, lo único que están pensando ahora es haciendo encuestas para ver cómo les da en la provincia de Buenos Aires, que es uno de los lugares que más peso político tienen en el país, cómo le dan las provincias como Córdoba, como Mendoza, que son Santa Fe, de peso importante también por la cantidad de habitantes que hay, lógicamente, dónde están más fuertes uno, dónde están más fuertes los otros. Y tanto la oposición como el gobierno actual están inmiscuidos, tapando como un arquero que se tira y se saca la gorra para llegar a la pelota, los líos que tienen día a día, tratando de solucionar esos temas, pero a su vez con la mente puesta en lo que va a pasar el año que viene. Todas estas cosas que se están haciendo, lo que hablábamos recién, del presupuesto que se debatió y que se consiguió para el oficialismo, son puntos a favor para la campaña del año que viene, porque si el macrismo logra revertir un poco la economía y empiezan a estar un poco más satisfechos, empezamos a estar un poco más satisfechos todos los argentinos, seguramente puede volver a ser reelecto. Por el otro lado, el kirchnerismo lo menos que quiere, entonces está haciendo encuestas, y en las encuestas les da, falta más de un año, pero un año falta, en las encuestas da parejo. Desgraciadamente son dos personas, dos personajes, dos políticos representativos, como es Cristina de Kirchner y como es Macri, que tienen el mayor caudal de votos, pero también
son los que tienen el mayor caudal de gente que no los votaría ni después de una fiesta con 50 botellas de champán. O sea, o lo quieren o no lo quieren ni ver, tanto a uno como al otro. Por eso están haciendo tantas mediciones, a ver, ¿qué les conviene? ¿Qué les conviene en provincia? ¿Ir con quién? ¿Con Vidal? ¿No Vidal? ¿La ciudad de Buenos Aires? Bueno, en todo eso se están preocupando y están haciendo reuniones continuamente, mientras usted, yo, vos, estamos viendo cómo sacamos las papas del fuego. Desgraciadamente la política es así, pero no lo debiera ser. Gracias por acompañarme, los espero el próximo viernes, nuevamente con noticias de las semanas vistas de San Francisco. Muchas gracias.